las puertas de oriente y de occidente. Estando en la presencia de Dios, me dio algo muy, muy fuerte para Murcia. Primeramente, me gustaría situarnos en qué es una puerta. Es algo tan sencillo, pero también tenemos que tenerlo quizás claro, ¿no? Si preguntas a alguien qué es una puerta, la respuesta es sencilla: por donde entro y por donde salgo, ¿no? La puerta no es otra cosa que una apertura en un lugar, un agujero en un lugar que te permite entrar a la habitación, al salón, a una cueva, a donde sea que tengas que entrar. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz, ¿qué pasará? Aquel que oye mi voz y abre la puerta, ¿qué pasará? Entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero, ¿qué es lo que tiene que suceder para que él entre? Pero ¿quién tiene que abrir la puerta? Nosotros, ¿verdad? El Señor es un caballero. Dios es un caballero. Dios no aporrea la puerta de nadie. Dios no tumba de una patada la puerta de nadie. Dios es un caballero. Dios toca. Él está a la puerta y llama. Toca y dice: hey, Johnny, estoy fuera. ¿Me abres la puerta? Y entonces nosotros tenemos la decisión, el albedrío de decidir si abrimos la puerta o no la abrimos. Lastimosamente, en este tiempo que hemos estado en Bolivia, que estamos en Bolivia y todavía nos queda tiempo, no sé cuánto tiempo Dios nos tendrá allí. A priori, nosotros decimos, porque queremos ser prudentes, por lo menos un año más estaremos ahí. Pero realmente yo siento que estaremos mucho más. Pero a priori, un año más estaremos allí, porque es el lugar en el que Dios nos está poniendo ahora mismo. Pero ahora hemos visto en este tiempo que estamos allí que lastimosamente hay muchas casas que tienen a Cristo tocando la puerta. Hay muchos lugares que tienen al Señor tocando la puerta. Saben quién es, saben quién está tocando, saben qué significa, pero no le abren la puerta completamente. No le abren la puerta de su casa. Cuando nosotros abrimos la puerta a una visita, ¿ya?, normalmente entra y lo albergamos en el salón, ¿verdad? Lo atendemos en el salón de la casa, el lugar que tienes más acondicionado para atender a una persona. El lugar que tienes más acondicionado para mostrar quizás lo bonito de tu casa. Porque en el salón es donde pones tus adornos, donde pones tus jarrones, donde pones las plantitas. En nuestro caso no ponemos plantitas porque se nos marchitan. Pero es el lugar donde pones todas las cositas quizás bonitas que puedas tener en tu hogar. Entonces cuando llega una visita, tú lo albergas en el salón. Y rara vez lo llevas a la habitación, al baño, al trastero, a la cocina, a todos los otros lugares. Tienes que tener mucha confianza con la persona para llevarlo. Pero Jesús, nuestro Dios, no es cualquier persona. No es cualquier cosa. Lastimosamente, hemos podido ver que muchos se encuentran que o tienen a Jesús fuera o solamente lo albergan en el salón. O no le abren la puerta o lo tienen sentado en el salón del hogar, en el salón de la casa. Y eso a mí personalmente me ha llevado a reflexionar. Yo, Señor, ¿dónde te tengo sentado en mi casa? Hablando de mi corazón, ¿dónde te tengo sentado? ¿En qué lugar te encuentras tú? ¿Te tengo en el salón o tienes la libertad de entrar a cualquier lugar de mi casa? Porque si le permitimos a Dios que entre a cualquier lugar de la casa, si le abrimos todas las puertas del hogar, si le abrimos todas las puertas del corazón, no solamente de la entrada para que esté en el salón, entonces Dios se puede comenzar a manifestar en nuestras vidas porque Él comienza a ver todo lo que tenemos oculto. Porque todos
nos cuesta cuando venimos al Señor soltar todo de golpe. Incluso sabiendo que Dios nos conoce mejor que nadie, tenemos como nuestros escondiditos. Como cuando iba Israel y le dice a Moisés, pon perímetros alrededor de la montaña para que el pueblo no entre, porque aquel que entre morirá. Y dicen en esos pasajes que el pueblo iba a la orilla de la montaña, pero tenían ídolos escondidos. Muchas veces nos encontramos de esa manera. Pero si le permitimos a Dios, si le permitimos a Cristo que entre a cada habitación de nuestro hogar, a cada habitación de nuestra casa, Él puede comenzar a ver y decir, hijo, no, mira, la cocina no la puedes tener así, tiene que estar de esta manera. Hijo, mira, este trapo de la habitación, tíralo a la basura, no sirve para nada. Hijo, mira, tu trastero está desordenado con cosas viejas, saca las cosas viejas. Dice Juan 10, 9 y 10. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Y el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en abundancia. No solamente nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, sino que también atravesamos la puerta que es Cristo. ¿Recuerdan ese pasaje en el cual Cristo compara la puerta ancha y la puerta estrecha? Ancha es la puerta a la perdición y estrecha es la puerta a la salvación. Hay muchos momentos en el cual también nos encontramos nosotros desolados, quizás nos encontramos aturdidos y quizás nos encontramos abatidos, mustios, sombríos, por mil razones diferentes que pueden suceder en nuestras vidas. Yo le puedo decir que en el primer tiempo, allí en Santa Cruz, ya, los primeros 2 meses, yo me encontraba así, sinceramente. Sentía que lo que había aprendido no me servía para nada. Incluso en algún momento leía la Biblia y sentía que no la entendía. Me encontraba en un lugar desconocido. Me encontraba en un terreno que realmente no había caminado. Claro, sí, soy cristiano, he estado en la iglesia a los pies del Rey, sirviendo al lado de los pastores. Pero Dios permitió que el primer camino en nuestra preparación lo caminara de alguna manera, entre comillas, solo, porque nunca he estado solo, porque tengo los pastores que están al lado mío, tengo el pastor Juan Carlos que está al lado mío y que están apuntalando mi vida y que poco a poco me están ayudando a poder ser el siervo de Dios que tengo que ser. Tengo muchísimas cosas que cambiar, tengo muchísimo que aprender. Y en algún momento yo me encontré de esta manera. Y tuve que aprender a entrar por la puerta nuevamente. No volver a aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, pero sí agarrarme de Él. Y entrar en el camino que Él quería que esté. En muchos pasajes vemos sobre todo cuando Cristo iba predicando, cuando Él iba predicando el evangelio del reino. Ves como mucha gente se encontraba en el camino y mucha otra se encontraba al lado del camino. Por ejemplo, Bartimeo. Bartimeo, ¿dónde se encontraba? Dice que Bartimeo se encontraba al lado del camino, pero no se encontraba en el camino. Entonces se encontraba al lado del camino, ciego, desesperado. Pasaban los años y él seguía al lado del camino, mendigando. Pero yo, que estaba pasando, Jesús, el hijo de David, y comenzó a gritar a gran voz, comenzó a gritar con mucha fuerza. Yo quiero que se imagine cómo tendría que ser el grito de este varón para que Jesús lo escuche. Seguramente Jesús ya sabía que estaba ahí. Había una multitud que rodeaba a Jesús. ¿Y usted qué cree? ¿Que la multitud iba
Enmudecida, yo no lo creo. Yo creo que la multitud, Jesús, sáname a mí, no, a mí, sáname, yo quiero. ¿Cómo tendría que haber sido el grito de este varón de desesperación para que Jesús lo oyera? Y para que gente a su alrededor comience a decirle, cállate. Shh, porque no me escucha a mí, está escuchándote para ti. Y entonces Jesús lo escucha y le dice, tráelo. ¿Qué tuvo que hacer Bartimeo? Levantarse, dejar lo que tenía y entrar en el camino. ¿Verdad? Y cuando entró en el camino y se acercó a Cristo, ¿qué fue lo que sucedió? Que logró ver, que fue sano y recobró la vista porque se encontraba ciego. No creo que Bartimeo haya sido ciego de nacimiento, porque la palabra dice que él recobró la vista. Y si dice que recobró la vista, eso significa que en algún momento vio, ¿verdad? No es el caso del otro ciego que dice que era ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? De la misma manera me encontré en algún momento yo. Conozco a Dios, sé quién es Dios, sé quién es Cristo. Sé quién es el Espíritu Santo. Pero ¿estaba realmente yo en el camino? De alguna forma me sentí que no. Y tuve que dar pasos diferentes, pasos de fe, y acercarme a Él y abrazarme a Él y agarrarme a Él. No solamente Él toca nuestra puerta, sino que Él se convierte en una puerta para que nosotros entremos a disfrutar del gozo de nuestro Señor. Para que comencemos a disfrutar los beneficios de lo que es vivir en Cristo, de lo que es vivir con Dios. Alzad puertas vuestras cabezas, el Salmo 24. Del 7 a 10. Yo se lo leo, no se preocupe. Como ya estamos, ¿cuánto tiempo tengo, pastores? 4 o 5 de la tarde, ¿está bien? Salimos de aquí para Lorca directamente, se vienen los hermanos con nosotros. Salmo 24 del 7 a 10. Dice, alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este el Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Alzaos puertas eternas. Nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando recibimos el Espíritu Santo, dice Jesús en los evangelios, dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos y yo también seamos uno. ¿Cómo podemos ser uno con Cristo Jesús? A través del don que Él nos ha dado, a través del regalo que Él nos dejó. ¿Qué fue lo que le dijo a los discípulos? Id y esperar hasta que venga el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. El Espíritu Santo no viene a decirnos cosas nuevas, claro que sí, que nos puede revelar lo que está por venir, claro que sí, que puede venir palabra de profecía y el Señor mostrarnos como le mostró a Abraham, como le mostraba a los profetas. Pero el Espíritu Santo sobre todo nos recuerda las palabras de Cristo. El Espíritu Santo sobre todo nos lleva a asemejarnos a Cristo, a igualarnos a Él. ¿Qué es lo que decía Pablo? Ser imitadores de mí, como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. De alguna manera, el otro día hablábamos en Alicante, ¿ya?
referente a nuestros pastores, a nuestros líderes, a aquellos que nos están ayudando, que nos están enseñando. Pero no solamente nos están enseñando, nos están ayudando, sino que se encuentran también en el camino de poder parecerse cada día más a Cristo. Sobre todo a los jóvenes. Tú quieres encontrar el propósito de Dios en tu vida. Tú quieres encontrar lo que Dios tiene preparado para ti. Pégate a tu pastor e intenta imitarlo en todo lo que puedas. Porque una cosa que estoy seguro, que los pastores que tenemos a nuestro alrededor quieren reflejar a Cristo. Nuestro pastor Juan Carlos quiere reflejar a Cristo. Por ende, los pastores que están alrededor de él quieren reflejar a Cristo como él también lo refleja. Una de las cosas que la iglesia necesita entender, que nosotros necesitamos entender, es la jerarquía de Dios. El orden de Dios. Si nosotros nos pegamos a nuestros líderes y servimos a nuestros líderes y servimos a nuestros pastores, estamos sirviendo a Dios. Porque de alguna manera, detrás de Marcos, voy a poner un ejemplo de esta manera. Detrás de Marcos se encuentra, por ejemplo, el pastor Juan Carlos, que le está ayudando, que lo está guiando. Y detrás del pastor Juan Carlos se encuentra el pastor Radamés, que lo está guiando, que lo está ayudando. Pero detrás del pastor Radamés se encuentra el Espíritu Santo, que lo está guiando y lo está llevando. Detrás del Espíritu Santo se encuentra Cristo. Detrás de Cristo se encuentra Dios. Porque el Espíritu Santo, Cristo, nos llevan a Dios. Y el Dios quiere exaltar a su Hijo. Y el Hijo exalta al Padre. Y el Espíritu Santo nos da la convicción de quién es el Hijo y quién es el Padre. Por ende, nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Dice que nosotros podemos hacer mayores cosas que Él. No lo digo yo, lo dijo Él. Vosotros haréis mayores cosas que yo. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro la primera vez que él abrió su boca después de que vino el Espíritu Santo? ¿Cuántos se convirtieron, hermanos? ¿Cuántos? ¿Y con Cristo? ¿Cuántos se convirtieron? Ay, yo cuando entendí eso, no sé si me quedé medio así, digo, pero si lo seguían multitudes. Se alimentó a 5,000 que llevaban 3 días con él. Se quedó a despedir a las multitudes. ¿Cómo le haría para despedir a 5,000? Yo creo que se multiplicó como vemos en los dibujitos, ¿no? Dice que muchos le seguían. Pero cuando llegó el momento de ser probada la fe, no quedó nadie. Entonces, ¿cuántos convertidos habían? Quizás podríamos decir que los 120 que se encontraban en el aposento. Pero cuando Pedro predica y suelta la palabra lleno del Espíritu Santo, se convirtieron. 3,000. Convertirse significa volver tu camino. Cristo es la puerta, pero nosotros también nos convertimos en pequeñas puertas. Cristo ya no está caminando de forma humana aquí en la tierra, pero están sus hijos. Estamos nosotros que representamos a Cristo. Está su iglesia que representa a Cristo. Y la iglesia es una puerta para los que están fuera. Y esa puerta tiene que mantenerse abierta. ¿Amén? Muy bien, aleluya. Miren, en el tabernáculo había 4 puertas. Dice que había una puerta a oriente, otra a occidente, otra puerta al norte y otra puerta al sur. Y en cada puerta tenían que apostar porteros. Cuando el rey David comienza a organizar los turnos y cómo
¿Y cómo tendría que ser llevada a la casa? Se encuentran 4,000 porteros. ¿Saben quiénes eran los porteros? Los levitas. Y los levitas también se encargaban de la alabanza. Pero los levitas eran los que guardaban las puertas. Eran aproximadamente seis levitas que estaban en cada una de las puertas, a oriente, a occidente, al norte y al sur. Una cosa a tener en cuenta, que yo no me había dado cuenta nunca, pero cuando Dios me dio esto comencé a indagar y me di cuenta que los atrios se encontraban en la puerta en el oriente y el lugar santísimo pues en el occidente. ¿Dónde nace el sol, mis hermanos? En el oriente. Ahí es donde nace el sol. ¿Quién es nuestro sol de justicia? ¿Quién es nuestra estrella de la mañana? Nuestro Dios, ¿verdad? ¿Ustedes creen que es casualidad que los atrios se encuentren colindando hacia el oriente donde nace el sol y haga el camino durante el día hasta ponerse en lo más alto y luego llegar hasta ocultarse en el lugar del lugar santísimo? Yo creo que no. Porque lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir las pisadas de Cristo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir la voz de Dios. Y Dios nos deja señales para seguirlo. Dios nos da pautas para caminar por su propósito, por su camino, por el que ha trazado para cada uno de nosotros. Dios ha preparado obras de antemano para esta iglesia. Lo que hemos podido ver en el reporte no son simplemente más que las obras que Dios tenía preparadas de antemano para la iglesia a los pies del Rey en Santa Cruz. No las obras preparadas de antemano de Juan Carlos, no las obras preparadas de Marcelo, sino las obras de su iglesia. Porque somos su iglesia, somos su cuerpo, todos. Tenemos una cabeza que nos guía, claro que sí. Pero todos somos un solo cuerpo. Y si nosotros seguimos al sol de justicia y seguimos su camino y no apartamos su mirada, nos damos cuenta que llegaremos al lugar santo y al final del camino nos encontraremos en el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. En el lugar santísimo se encontraba la presencia misma de Dios. En el lugar santísimo ustedes saben que no podía entrar cualquiera y en cualquier momento. En el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Podía entrar, no sabía si iba a salir. Eso ha tenido que ser. Te imagínese al sumo sacerdote preparándose, lavándose, poniéndose a cuentas con Dios para entrar al lugar santísimo. Previo a entrar al lugar santísimo, poniéndose los cascabeles por si las moscas, ¿no? Y después arrastrándose y metiéndose por debajo del velo. Y los cascabeles, mientras sonaba, significaba que la cosa iba bien. Una vez dejaban de sonar, hasta ahí llegó el sumo sacerdote. ¿Qué incertidumbre tendría que haber sido en esos siervos, ¿no? Me imagino que alguno tendría que haber entrado y decir yo voy perfectamente y al final no salir. O alguno entrar con tanto temor de Dios porque no sabía si se encontraba preparado y al final sí estaba preparado para estar delante de la presencia de Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Que nos cuesta entrar a la presencia de Dios. Y a veces por nuestras inmundicias, nuestros fallos, nuestros pecados, no queremos entrar. Porque al entrar delante de Dios, al entrar delante de su presencia, somos confrontados con nosotros mismos. La diferencia es que ya nosotros, al entrar a ese lugar, no vamos a encontrarnos con la muerte,
sino que nos vamos a encontrar con la vida. Porque Cristo lo que hizo fue romper ese velo, para que tengamos libre entrada. Y antes se necesitaba sacrificio de sangre, derramamiento de sangre para tener perdón de pecados. Ese derramamiento ya fue hecho en la cruz del Calvario y eso no tiene fecha de caducidad, eso es eterno. En la cruz no decía, eso se vence el 12 de agosto del 2054. Esto no tiene vencimiento, esto es para siempre. Amén. Vamos a Mateo 8. Vamos a leer desde el 5, vamos a leer la historia completita. Esta historia la hemos leído muchísimas veces. Si estamos ahí, ¿me dan un amén? ¿Y cómo sé que estamos todos ahí? Si me ha dicho alguno nomás. Por fe, dice. Versículo 5, Mateo 8, 5. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces Jesús dice, al oírlo, se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, que en Israel no he hallado nadie con una fe tan grande. Atentos a lo que dice aquí. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿De quién está hablando aquí que no van a sentarse a la mesa? Que no van a entrar al reino. En ese tiempo estaban los judíos y los gentiles. Nosotros los gentiles, porque tú y yo éramos gentiles, adoptados por la gracia de Dios, pero éramos gentiles. No teníamos derecho a disfrutar de los privilegios de Israel. No teníamos derecho a disfrutar de las promesas que Dios le había dado a Israel. Porque Israel era el pueblo escogido por Dios. Pero era bien tosudo. Y en este tiempo seguían igual. ¿Qué es lo que le decía a Jesús? Hacer lo que estos dicen, pero no lo que estos hacen. El mensaje es el correcto, pero las acciones no le aciertan a una. Dice, vendrán muchos de oriente y muchos de occidente y se sentarán a la mesa de Abraham. Mi hermano, tú y yo llegamos de oriente y llegamos de occidente. Nosotros no nos encontrábamos ni cerca. O de otra manera, llegamos desde oriente y ahora estamos en occidente. Se nos dio el derecho y el privilegio de poder entrar a los atrios. Se nos dio el derecho y el privilegio de poder entrar al lugar santo. Se nos dio el derecho y el privilegio de poder disfrutar del lugar santísimo. Porque con la muerte de Cristo en la cruz, los muros de los atrios fueron derribados. Al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. Pero tú y yo fuimos llamados sacerdotes, linaje santo, pueblo escogido, real sacerdocio. Entonces, se nos dio el derecho de poder entrar al lugar santo. Y Cristo
El Señor rompió el velo de arriba hacia abajo para que podamos disfrutar del lugar santísimo, que es su presencia. Y derribó las diferencias que habían o que se habían levantado entre judíos y gentiles. Así que, si quieres, llámame oriental o occidental, lo que te dé la gana. Pero yo quiero estar en la presencia de Dios. Y yo quiero sentarme a la mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo me voy a sentar con el Señor en la mesa cuando estemos en el cielo. Es lo que nos dice, que nos sentaremos con Él. ¿Amén? ¿Se imaginan eso? Sentados a la mesa con nuestro Dios. Sentados a la mesa con Jesús. ¿Cómo se lo imagina? Porque yo no me lo imagino. Sinceramente no tengo ni idea de cómo va a ser eso. Yo trato así de, que Señor, si me dieras una flasheadita, así como se la diste a Juan, para poder por lo menos imaginar cómo va a ser. Oriente. Como hemos dicho, del oriente es donde nace el sol. Vamos a ver algunas cosas que han pasado, por ejemplo, en el oriente. En Éxodo 14, 21. Cuando el pueblo de Israel, lo vamos a parafrasear, no se preocupe. Cuando el pueblo de Israel se encontraba por cruzar el Mar Rojo, dice la palabra de Dios que vino un viento solano. O en otras versiones, que vino un viento del este. O en otras versiones, que vino un viento oriental. Y que sopló ese viento toda la noche. ¿Y qué hizo? Abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar. Dios hizo eso con nosotros. Sopló un viento de oriente poderoso para que nosotros pudiéramos cruzar ese mar. ¿Cómo cruzamos ese mar? No sé si se acuerdan algunos del mensaje que tiene el pastor Juan Carlos, que el Señor le regaló al pastor Juan Carlos, del bautismo. Como nosotros cuando llegamos al bautismo y bajamos a las aguas como el pueblo de Israel bajó, ahí es sepultada nuestra humanidad. Ahí fueron sepultados los carros de Faraón. Ahí se cortó la mano de Faraón en nuestras vidas. Ahí fueron rotas las cadenas que nos retenían. Cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, cuando logramos hablarle a un hermano y presentarle el evangelio, la voz de Dios es como ese viento, la voz que sale de nosotros es como ese viento oriental, como ese viento solano. El viento también lo podemos representar como el Espíritu Santo, como el neuma, como el viento de Dios. Y entonces el hermano puede entrar y disfrutar. Y cuando baja a las aguas del bautismo, ahí queda cortada la mano de Faraón. De alguna manera, Dios abre el camino. Primeramente, Dios prepara el camino para que nosotros entremos. Ni siquiera nosotros por nuestra propia voluntad lo podemos hacer. Dios prepara el corazón. Y cuando logramos predicar el evangelio y logramos hablarle a un hermano, nosotros no estamos haciendo nada. Es Dios a través de su Espíritu Santo hablando. E intentamos convencerlo. Deja de intentarlo porque no lo vas a convencer. Es Dios el que lo va a convencer. Él es el que se encarga de la semilla. Él es el que vela por el crecimiento. Y Él es el que da el agua para que fructifique. Cuando Josué, en Josué 4, cuando cruzan el Jordán, dice que agarraron 12 piedras. Todavía se me cruzan un poquito las palabras, porque iba a decir, cogieron piedras y aquí no hay ningún problema, pero allí no podemos decir esa palabra, entonces agarraron piedras, 12 piedras del Jordán y cruzaron. Y dice que se apostaron al oriente de Jericó. Y lo primero que hicieron
fue erigir las piedras en ese lugar. Levantar un altar para el Señor. Levantar un altar para Dios. Miren, esta iglesia, esta casa, le quiero someter a su consideración que este es un altar oriental. Dios me traía a recuerdo, y yo sé que algunos se acordarán, Juan Carlos, Manoli, Benjamín, bueno, el pastor Tony no está, Raquel, Belén, cuando dimos 7 vueltas a Murcia alrededor de la antigua muralla para tomar posesión de esta tierra. Y cuando nuestro pastor Fernando fue lleno del Espíritu Santo, cuando él se le reveló el mensaje del reino, cuando se le reveló el reino a su vida, a través de él se levantó este altar. De alguna manera, en ese momento también él cruzó el Jordán. De alguna manera, en ese momento él cruzó el Mar Rojo y levantó un altar para Dios. Pero este altar no era para cualquier cosa. No era solamente para levantar un sacrificio al Señor, sino que este altar serviría de memorial para todos los que vinieran después. Para que cuando sus hijos miraran ese altar, supieran que era Dios el que los había sacado del desierto, que era Dios el que los había guiado por el desierto, que era Dios que los había sacado de Egipto, de la mano de Faraón, que él había cortado esas cadenas. Para que sus hijos recordaran y supieran que Dios había alimentado a Israel durante su paso por el desierto, a través del maná, a través de carne. Que Dios a Israel le había permitido que sus vestidos no se desgastaran. Que si tenían frío, había columna de fuego para calentarlos. Que si tenían calor, había una nube de día para protegerlos y para guiarlos. Y que sus hijos iban creciendo y las ropas, no sé lo que pasaría, pero yo me imagino que iban creciendo solas. O le cortarían a los chiquillos, le cortarían la punta de adelante y por lo menos que le quedara el talón. No, yo creo que Dios hacía el milagro también. Y no le faltaba el vestido. Imagínense 40 años. Si yo me pongo esta camisa en 3 meses y ya está maltrecha. No se dan cuenta, miren. Pero eso también era otro milagro. Y esta casa es un memorial. Esta casa tiene que ser un memorial. No sé cuántas personas habrán pasado por aquí. No sé cuántos siervos habrán pasado por aquí. Pero cuando ellos recuerden que hay un altar erigido para recordar que el único Dios es el Señor. Que el único que salva es Cristo. Lastimosamente, en Bolivia hay muchos altares que no reflejan a Cristo. Y eso da mucha tristeza. Miren, les cuento algo así sencillamente, con mi propia familia. No la había visto de años. Y me preguntan, acabamos de llegar, y me preguntan, ay hijo, ¿y a qué te dedicas? Pues, la verdad es que sinceramente no sabía en ese momento a qué me dedicaba. Acaba de llegar. Le digo, pues estoy sirviendo en una iglesia, siendo preparado y de alguna manera para que me entienda, se lo dije así, de alguna manera para que me entienda, estudiando para servir a Dios, para ser pastor en ese lugar. ¡Wow! Eso es un gran negocio. Qué buena profesión has elegido. Yo estaba con mi autito ahí que lo habíamos comprado nuevo del año 92.
¿Por qué se ríe? Era digno de estar en el taller cada 2 días. Y era lo que sucedía, así que está ahora mismo a la venta a ver si se vende. Y me mira y me dice, dentro de nada vas a tener una casa y un coche del año. Mejor que eso. Hasta ella se ha dado cuenta que el coche estaba hecho pedazo. Y estábamos con mi esposa ahí, nos dio una tristeza y una vergüenza. Mira, para ser sincero, no le contesté porque no supe qué contestarle. No supe qué decirle. Solo le dije, bueno, realmente Dios me libre de que suceda eso en mi vida si es de una manera ilícita. Pero me dio mucha vergüenza y eso sucede mucho. Y me da tristeza que salga esto por las cámaras. Pero hay mucha gente herida a causa de doctrinas equivocadas. Que quizás en algún momento nacieron por palabra de Dios, pero en el camino se han desviado. Y tenemos hermanos en la iglesia que han llegado a ese lugar porque estaban heridos, se encontraban divagando por las calles de Santa Cruz buscando iglesia donde reunirse que no le hiciera más daño. Pero no todo es malo, porque de alguna manera también te das cuenta que incluso quizás en doctrina equivocada, en camino equivocado, no me atrevo a decir que no son de Dios, porque solamente Dios sabe. Pero sí me atrevo a decir que son hijos que quizás se han equivocado o se encuentran equivocados y en algún momento el Señor los va a volver a redir y los va a volver al buen camino para que sigan haciendo la obra que tienen que hacer. Pero nos hemos dado cuenta que hay personas en las iglesias que no salen simplemente porque estén dañadas, sino que salen porque se dan cuenta que hay algo más, que no es suficiente. Y Dios los incomoda y los saca. Es el caso de por lo menos unas 3 familias que han llegado y han dicho, esto estábamos buscando. Yo digo, si no somos nada especiales, somos lo mismo que otros lugares. No, aquí no están adulterando la palabra. Aquí están diciendo lo que es. Y las personas que buscan, los hermanos que buscan de verdad a Dios y escudriñan las palabras y escudriñan las escrituras y están buscando de su Espíritu Santo y están buscando de la voluntad de Dios, tarde o temprano Dios le abre los ojos. Y no le importa si el que está delante le está diciendo no te vayas porque estás en el desorden y estás yendo en contra de mi autoridad. Yo obedezco a Dios. Y siempre lo llevamos y le decimos que hay que honrar a las autoridades, no importa cómo sean. Autoridad es autoridad. Y nosotros estamos llamados a honrar a todas las autoridades, no a algunas, a todas. Amén. Y ahí tenemos familias que están siendo restauradas, que están siendo una de las familias que son de los discípulos que se están preparando para servir. Son de esas familias que han sido dañadas. Y ahí están porque están buscando lo genuino, están buscando lo de Dios. Y no es que nosotros hayamos alcanzado todo. Simplemente estamos en el camino buscándolo. Y queremos andar por el camino correcto. Y todos queremos estar por el camino que Dios vaya marcando. Y por la palabra que Dios vaya trazando. Amén. Incluso en Oriente, esto lo digo muy rápidamente, en Zacarías 14 dice que la vuelta de Cristo será en el mismo lugar de donde Él se fue. ¿De dónde se fue? ¿De dónde ascendió Cristo? Del Monte de los Olivos, ¿verdad? Y el Monte de los Olivos, ¿a dónde se encuentra? Al oriente de Jerusalén. Esta es una casa que tiene que reflejar a Cristo. Esta es una casa que tiene que mostrar a Cristo. El ministerio a los pies del Rey
Su única identidad tiene que ser Cristo. Y esperamos la vuelta. Pero disfrutamos su presencia ahora. Disfrutamos a Cristo ahora. Mostramos a Cristo ahora. Mostramos a los que están fuera que Cristo murió por ellos. Que Cristo murió por nosotros. Y que Él no está muerto, Él está vivo. Pero que Él volverá a recuperar lo que es suyo. Tenemos que reflejar a Cristo en este tiempo más que nunca. Tenemos que agarrarnos de Cristo en este tiempo más que nunca. Porque la temperatura, mis hermanos, cada vez está subiendo. Y la cosa está caldeadita. Y más aquí que allí. Porque cuando vemos por el Facebook y por las redes sociales lo que está sucediendo en los colegios ahora mismo, eso es terrible. Y nosotros damos gracias de alguna manera al estar allí por eso. Allí nuestros hijos pueden disfrutar de un colegio cristiano donde sabes que esas ideologías no van a entrar. No van a entrar. Luquitas estudia en un colegio bautista, el colegio bautista boliviano brasileño. ¿Cuánto nombre, eh? Es que pueden entrar los bolivianos, pueden entrar los bautistas y pueden entrar los brasileños. Pero es la iglesia bautista, pero la iglesia renovada, que creen en el Espíritu Santo. Hay una iglesia allí que se llama la Primera Iglesia Bautista, que si no me equivoco tiene alrededor de 20,000 o 25,000 miembros. Pero la iglesia renovada también, que creen en el Espíritu Santo y disfrutan del Espíritu Santo. Entonces en Oriente, esta es una casa, un altar oriental. Esta casa tiene que ser ese altar oriental, ese memorial que refleja a Cristo, ese memorial que cuando los que pasen por aquí se acuerden que aquí hay la sana doctrina, que aquí hay la palabra de Dios, que aquí no se adultera nada, que aquí no se habla para conveniencia, sino para agradar a Dios, que aquí no se adora para que sea vistoso, sino para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Tiene que ser. Y mire, y me puse a mirar en el mapa dónde se encontraba Murcia en el este, y justamente pasa la línea, ¿no? Por España. Y estamos unos cuantos pasos, pero estamos en el oriente. Estamos en el sur y más tirados hacia el oriente. Ahora, vamos a ver qué es Occidente, o qué es lo que el Señor mostró que tendría que ser el Occidente. Como hemos dicho, si en el oriente se pone el sol, si en el oriente nace el sol, es el amanecer, el occidente es pues el atardecer, ¿no? Donde se oculta. Qué difícil es el asunto. Me lo han puesto fácil. Donde se oculta el sol. Y dijimos que si entramos por los atrios y seguimos a la lumbrera mayor, si seguimos al Señor, si seguimos a Cristo, nuestra estrella de la mañana, al final nos llevará al lugar santísimo a disfrutar de su presencia. Amén. Vamos a ver. En Éxodo 10, 19, dice, es la plaga de las langostas. ¿Qué pasaba con las langostas? Que se comían todo. ¿Se acuerdan de Faraón y que Dios manda la langosta? Creo que era la 9ª plaga, si no me equivoco. Ahí me lío, a veces la meto en el 7, otra vez la meto en el 10. Fue una plaga. Y la plaga de langosta se comía toda la vegetación que había, todo el alimento que había. Estaba desproveyendo, y dice que no estaba desproveyendo solamente a Egipto, dice, porque dice que azotaba toda la tierra. Pero cuando Faraón le pide a Moisés ayuda, y entonces Moisés ora a Dios y le pide a Dios que levantara esa plaga, vino un viento occidental y se llevó la langosta.
¿Ustedes creen que es casualidad que mencionen la palabra cuando salen a cruzar el Mar Rojo? Viene un viento oriental y abre el mar. Y cuando se va a llevar las langostas, viene un viento occidental y se lleva las langostas. Nada que está escrito en la Biblia está por casualidad. Y siempre Dios tiene una enseñanza para nosotros. Nosotros estamos apostados en el oriente, de alguna forma, si lo podemos decir. Nosotros podemos ser una casa oriental, pero no podemos quedarnos ciegos y creer que ya lo hemos conseguido todo. Cuando Moisés iba a ser a punto de ser arrebatado para el Señor le dice, mira a occidente, y luego al norte, al sur y al oriente. Pero le dice, mira a occidente. Me puse a pensar, digo, ¿por qué le dijiste, Señor, primero a occidente? Porque el oriente seguramente lo tenía a su espalda. Mis hermanos, les someto a considerar que tenemos que abrir también nuestros ojos a occidente. Este es un altar en el cual queremos reflejar a Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero hay muchos que se encuentran fuera que tienen que disfrutar de eso también. De alguna manera, lo que les quiero decir es que tengamos cuidado de quedarnos solamente mirando hacia oriente, sino que levantemos también nuestra mirada a occidente y miremos las personas, las personas que se están perdiendo, que se encuentran en medio de la inmundicia, que se encuentran quizás pasando por esta plaga. No es que se lo esté comiendo a ellos, pero están pasando necesidad. Y no estoy hablando de una necesidad monetaria, no estoy hablando de una necesidad solamente en tu casa, que te falta quizás alimento, que Dios no lo permita, o que te falta vestido o algunas comodidades. Hablo de una necesidad espiritual. Porque si esta plaga vino a Egipto era porque no se honraba a Dios y porque no se quería escuchar la voz de Dios. Porque si no, no haya sucedido eso, ¿verdad? ¿Se imaginan que Faraón, pobre Faraón, se imaginan que Faraón haya escuchado a Moisés y haya dicho, amén, que se vayan todos? Y aquí levantaremos un altar para el Señor. ¿Ustedes creen que las plagas hayan venido? No, bueno, pues sucedió todo lo contrario, ¿no? La historia la conocemos. No nos centremos solamente en mirar hacia adentro, sino que miremos hacia afuera. Miremos hacia afuera. Vamos a Isaías 43, por favor. Aquí vamos a entrar a lo que el Señor me ha mostrado a los pies del Rey. Y por favor, quiero que me entiendan muy bien lo que voy a decir. Lo digo con temor y temblor. Y lo digo para que oremos por esto. Los pastores estén orando y estemos buscando de la voluntad de Dios. ¿Recuerdan lo que leímos en Mateo? Muchos vendrán de oriente y de occidente para sentarse a la mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recuerdan que estábamos diciendo que nosotros también somos como puertas, que la iglesia tiene que ser una puerta para llegar a Cristo, pero que tiene que ser una puerta que esté abierta o cerrada, abierta a recibir a todos los que necesiten llegar a Cristo. No llegar a nosotros, no llegar a los pastores, llegar a Cristo. Porque si nosotros como iglesia, como siervos de Dios, no estamos para mostrar el camino hacia Cristo, es que no hemos entendido nada todavía. Y quizás el Espíritu Santo no está funcionando como debiera.
y lo tenemos quizás constrictado. Pero nosotros tenemos que reflejar a Cristo y llevar a los que vengan, arroparlos, abrazarlos y llevarlos a Cristo. Llevarlos al Señor. Isaías 43. Mas ahora, así dice el Señor, tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido redimidos por Él? Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Dile al que tienes a tu lado, tú eres del Señor. Ahora, dilo tú, yo soy del Señor. Amén. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Y si los ríos, y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Versículo 5. No temas porque yo estoy contigo. Atentos aquí, mis hermanos. Del oriente traeré tu descendencia. Del occidente. Y del occidente te reuniré. Y diré al norte, entrégalos. Y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos, a mis hijas desde los confines de la tierra. Y todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, y a quien he formado, a quien he hecho. Mis hermanos, estando en la presencia de Dios, Dios me trajo de una manera profética y muy fuerte. Me sentí como loco profetizándole a las paredes. Pero Dios me decía, es tiempo de abrir las puertas de oriente y las puertas de occidente. Porque muchos vendrán de oriente y muchos vendrán de occidente para sentarse a la mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de oriente los llamaré y en occidente los reuniré. Y le diré al sur que los suelte y al norte que no los retenga. Quizás es tiempo de volver a salir a las calles, como hacíamos en antaño. No sé si lo recuerdan, seguro que sí. Cuando estábamos al atardecer en la Plaza Santo Domingo, predicando la palabra de Dios. Éramos puerta en ese lugar. Puerta al reino. Pero yo pude ver en mi espíritu. Y esto es algo que por favor entiéndanme. No, yo no quiero marcar dirección. Yo quiero que sea algo del Señor. Quiero que sea algo de Dios. Y Dios hablará. Y Dios instruirá. Y Dios confirmará. Y si es palabra de Dios, será confirmada. Pero yo pude ver a la iglesia abriendo sus puertas en la mañana y en la tarde. Al amanecer con el sol de oriente y al atardecer con el sol de occidente. Y entonces le diré al sur, no los retengas. Y le diré al norte, que vengan. Porque hay muchos que se encuentran en la calle. Hay muchos en Murcia, en España, que tienen que sentarse a la mesa de nuestro Señor. Que tienen que disfrutar del gozo de nuestro Señor. Y yo no sé si Dios lo hará aquí. Pero sí sé que tenemos que mirar hacia afuera más que nunca. Que tenemos que mirar hacia afuera como nunca. Porque como he dicho, la temperatura está aumentando. Y los tiempos se están acortando. Y hay muchos que necesitan todavía conocer el mensaje del reino. Hay muchos que necesitan todavía conocer a Cristo.
Miremos hacia afuera, mis hermanos. Y por favor no se equivoquen. Estamos quizás acostumbrados a que mirar para afuera o hacia los perdidos es cuando hacemos un movimiento de activados o cuando venimos y lo hacemos todo como iglesia. No, mis hermanos, cada uno de nosotros en el lugar que nos encontramos podemos ser ese viento de occidente que abre el camino para que vengan a Cristo. La mejor predicación que podemos dar, el mejor mensaje que podemos dar es nuestro testimonio. Cuando hay una vida que refleja lo que habla, pocas palabras son necesarias. O en muchos casos no son necesarias palabras porque te miran y te dicen yo quiero lo que tú tienes. No sé lo que es, no sé lo que haces, pero yo quiero vivir como vives tú. Yo quiero estar feliz como estás tú. Yo quiero estar sin preocupaciones como estás tú. Si supieran, ¿no? Las que tenemos. Pero ven algo diferente. Así como cuando Moisés bajaba del monte y su rostro resplandecía. Lo mismo pasa en nosotros. Porque al estar en la presencia de Dios, al estar con nuestro Señor, resplandecemos. Porque somos luminares puestos en esta tierra. Y una lámpara no puede ponerse escondida debajo. Tiene que estar para alumbrar. Ustedes se imaginan que estas lámparas las tenemos debajo de la silla. ¿Para qué sirve? La iglesia allí dio una palabra a través del pastor Tony, que la iglesia tenía que ser como un faro. ¿Cuál es la función del faro? Guiar a los barcos que se encuentran en la mar. Porque en la mar no hay foco, no hay, ¿cómo se llamaban los postes estos? No hay farolas para guiar por el camino. Pero sí hay un faro que les indica hacia dónde se tienen que dirigir. ¿Y cuánta gente se encuentra en la oscuridad, en la calle, sin saber a dónde dirigirse? Incluso nosotros mismos, estando aquí, muchas veces no sabemos a dónde nos dirigimos. Pero es porque apartamos nuestra mirada del faro. El faro está ahí prendido. La iglesia es un faro. Ya PR Santa Cruz tiene que ser eso, un faro en medio de la oscuridad. Tú en tu lugar de trabajo, en el colegio o en el lugar que te encuentres, tu vida tiene que ser un faro para los que están alrededor. Y no vas a necesitar quizás mediar palabras. Solamente vivir una vida digna del Señor. Una vida que refleje a Cristo. Y tu vida y tu testimonio va a ser el faro que guía a los que están afuera. Más que nunca tenemos que brillar. Más que nunca tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que el fuego que hay en nosotros arda. Y nos convirtamos como el de los 4 fantásticos, que es el que dice llamas a mí. Ardiendo por Él y para Él. Y si nosotros nos encontramos ardiendo cuando nos pegamos a alguien, se tiene que quemar. En el buen sentido, no es que vayamos a ir con la crema de quemaduras al lado. Pero el fuego, si yo prendo fuego a una hoja de la Biblia, cuando se pegue a otra hoja se va a prender. Y así sucesivamente hasta que se incendie todo. Cuando nos juntamos como iglesia y venimos encendidos, aquí se tiene que armar una fogata más grande que la de San Juan. Aquí tiene que arder el Espíritu Santo. Este altar tiene que ser un altar encendido para Dios. Y ese fuego y esa llama se podrá ver hasta los confines. Si nosotros reflejamos a Cristo, si nosotros reflejamos a nuestro Dios,
Será como dice como dice la palabra. Así como el rayo que empieza en Oriente, pero se hace notar en Occidente. Así tendremos que ser nosotros. Yo no sé si Dios en algún momento lo que querrá es que aquí también se hagan reuniones por la tarde. Y yo no sé si será casualidad que hoy, y miren, les abro mi corazón. Mi esposa está de testigo. Por cierto, ¿dónde está mi esposa? Ya no tengo testigo, ya este juicio lo perdí. Así me sentí ese miércoles. Le compartí este mensaje al pastor Juan Carlos. Y él me dijo, vamos a estar orando. Que Dios confirme todas las cosas. Pero me vengo y ese domingo el Señor le habla proféticamente que allí tenemos que hacer reunión en la mañana y en la tarde. Yo le dije, pastor, ¿qué pasa? No sé lo que Dios querrá hacer hoy por hoy aquí. Pero sí sé que quiere que cada uno de nosotros brillemos en Oriente y se haga notar en Occidente. Que seamos un altar oriental, pero que nos hagamos notar en Occidente. Que seamos un altar para Cristo, pero que llevemos a Cristo a los que se encuentran en Occidente. Que levantemos adoración a nuestro Dios, pero que también llamemos a los adoradores. Y basta de recalcar que en las puertas tienen que haber los levitas suficientes. Tienen que haber los siervos suficientes. Porque las puertas abiertas no se pueden quedar desoladas. No se pueden quedar solas. Tienen que estar los porteros. Tienen que estar los levitas. Tienen que estar los adoradores. Tienen que estar el sacerdocio. Y si se dan cuenta, tenemos a veces la mentalidad que los levitas solamente son los que se paran en el altar a tocar la guitarra, a cantar. Pero los levitas también eran los porteros, los que se encontraban fuera. Tenemos que ser levitas fuera y dentro de la casa del Señor. Tú no puedes ser un levita en el altar y cualquier cosa en la calle. Tú no puedes ser un sacerdote aquí y un soldado raso en la calle. Si tú reflejas a Cristo aquí, también tienes que reflejarlo en la calle. Si yo adoro a mi Dios en este lugar, tengo que adorar con más gana en la calle. Si yo escucho su palabra aquí, tengo que expandir esa palabra en la calle. Mi hermano, abre tus puertas de Oriente, pero también abre tus puertas de Occidente. No te quedes encajonado en tu propia casa. Hay muchos que necesitan oír de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay muchos que necesitan saber cómo Dios te ha sanado, cómo Dios te ha liberado. Lo que Dios ha hecho en tu vida no es cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Yo no soy cualquier cosa. Somos linaje santo, real sacerdocio. Somos hijos del Rey de Reyes. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Una creación un poquito menor que los ángeles, con el privilegio de haber sido formados por las manos del Creador. Y nada que te suceda ni que te pase pasa desapercibido de los ojos de Dios. Él está pendiente de ti y de mí. Él no hará faltar la comida, el vestido. Los lirios del campo no se preocupan, las aves del cielo no se preocupan. Tú solamente preocúpate de agradar a Dios.
Yo solo tengo que preocuparme de agradar a Dios. Y el resto, Dios lo hará. Pero mantén abiertas tus puertas de oriente. Pero no cierres las puertas de occidente. Porque muchos vendrán. Y no nos equivoquemos y creamos que solamente esa es una palabra para que en algún momento, quizás, si Dios lo permite, haya reuniones por la mañana y por la tarde. No, esto es para que cada uno de nosotros seamos retados. Somos retados por el Espíritu, somos retados por Dios a transmitir lo que estamos aprendiendo y lo que Dios nos está dando. Y a tener empatía con las personas que se encuentran con la necesidad. Amén.